Hola, ¿qué tal? Les envío un gran saludo a todos los grupos de adultos mayores del programa y el día de hoy continúo con una segunda parte sobre el pánico que abordábamos la semana anterior sobre las crisis de pánico, qué son, cuál es su sintomatología, el círculo vicioso del pánico que veíamos ahí tres fases: la fase de las sensaciones, la parte de las interpretaciones catastrofistas y la reacción de alarma, que es cuando ya soy consciente de que estoy inmerso en una crisis de pánico. Veamos en relación a este círculo vicioso del pánico, las sensaciones temidas. ¿Tienen una causa real? Sí, sí tienen una causa real y de origen orgánico, puesto que les decía, el miedo también una de sus funciones es la supervivencia. Y entonces dentro de los ataques de pánico el cuerpo aún así reacciona y veamos cuáles son estas características. Son sensaciones que les tememos, que les tenemos miedo, pero que tienen una causa real de por qué suceden. Por ejemplo, en el primero que vemos aquí es el mareo. Es una tensión de cervicales lo que disminuye el aporte de sangre a la cabeza. Cuando estamos experimentando la crisis de pánico podemos experimentar el mareo y a eso se debe. La tensión de cervicales que disminuye el aporte de sangre a la cabeza. Interesante, ¿verdad? Efectos diversos de la hiperventilación. Recordamos un poquito de la hiperventilación, cómo la emoción cambia mi ciclo respiratorio. Presión arterial baja de origen diverso, por ejemplo, secundario de la medicación, es decir, el mareo también puede ser producto de algún efecto secundario de algún medicamento que esté consumiendo actualmente. La falta de aire como siguiente concepto viene del aumento de oxígeno en la sangre debido a la hiperventilación, que es lo contrario a la asfixia. Es decir, la hiperventilación es un exceso también de oxígeno en la sangre. Y como estamos también en una etapa ahorita de reposo, por así decirlo, no estamos generando una actividad física como antes en nuestras rutinas diarias, el cuerpo ahorita requiere menos cantidad de oxígeno para funcionar. Y cuando estamos en cierto estado emocional, a veces, por decirlo así, atragantamos el cuerpo de oxígeno y es cuando sucede la hiperventilación. Y esto es la falta de aire, el aumento de oxígeno en la sangre debido a este fenómeno respiratorio, pero es contrario a la asfixia. Esto hay que aclararlo, es muy diferente la falta de aire a la asfixia, que es una obstrucción también en la tráquea, ¿verdad? Vemos el siguiente concepto, que es taquicardia y palpitaciones. Dice aquí que cuando estamos en peligro real o imaginario, el corazón trabaja con mayor fuerza y rapidez. Así, envía más sangre a las zonas implicadas en la reacción de alarma para que puedan funcionar más eficazmente, eliminar mejor las toxinas, etc. Es decir, el cuerpo aquí bombea más como mecanismo también de supervivencia, debido a la reacción de alarma de la crisis de pánico. Entonces, de ahí el porqué de la taquicardia y palpitaciones. Nuestro cuerpo está defendiéndose, por así decirlo. El hormigueo en las extremidades, pérdida de sensibilidad y o palidez, que esa sería una de las sensaciones temidas también. La afluencia de sangre es mayor en los lugares donde puede ser necesaria, dejando el resto del cuerpo con un riego menor. De este modo, si fueses herido, serías menos propenso a desangrarte. Por eso sucede este hormigueo en las extremidades o pérdida de sensibilidad. La afluencia de sangre, dice aquí, entonces se concentra en zonas donde el cuerpo mismo siente que es necesaria y desatiende zonas en donde el mismo cuerpo siente que no lo necesita. Hay un riego menor de sangre, hay una distribución menor de la sangre. De este modo, dice aquí, el cuerpo también se defiende. Si fueras herido, serías menos propenso a desangrarte.
Increíble cómo actúa el cuerpo para defenderse, para defendernos, y dentro de la crisis de pánico pues no es la excepción. También la irrigación de sangre, esto es lo que provoca. Vemos los siguientes conceptos. Aquí vemos la opresión, esa opresión, dolor o pinchazos en el pecho o dolor en el brazo izquierdo, esa sensación como si fuera a ser un ataque al corazón. ¿De dónde viene? De la tensión de los músculos intercostales debida a la hiperventilación o a mantener los pulmones demasiado llenos de aire. Son contracturas en cervicales o dorsales que irradian el dolor a esas zonas. Posturas corporales incorrectas habituales también lo causan. Entonces, esta cuestión de sentir esa opresión, dolor en el pecho o en el lado izquierdo del brazo, viene de esto. Son contracturas debido a la hiperventilación de los músculos, de cervicales y o de posturas incorrectas habituales. ¿Y esto qué provoca? Un malestar mental que viene a desarrollar el miedo a sufrir un ataque al corazón, que ya en un siguiente video explicaré estas interpretaciones catastrofistas que le da la mente a estas sensaciones. Vamos a continuar el día de hoy viendo estas sensaciones y lo dejamos para la siguiente semana, la interpretación catastrofista de ellas. Continúo con el calor, sofoco, sudor, escalofríos. Ahí hay conceptos contrastantes, pero que bien menciona que se debe al aumento de la temperatura en las zonas corporales más vitales y puesta en marcha del sistema de enfriamiento de nuestro organismo, es decir, el sudor. Es decir, el cuerpo se está regulando en temperatura, puesto que da más calor en unas zonas y en otras se desatiende también esta parte. Por ende, el cuerpo trae un manejo corporal como una montaña rusa entre calor, sofoco, sudor y escalofríos. Eso es lo que provoca estos conceptos, el aumento de la temperatura en las zonas corporales más vitales. Continúo con el concepto de percibir las cosas de forma extraña o inusual. Ver lucecitas, dicen por ahí, ¿verdad? O una despersonalización de la visión, de la sensación que estoy experimentando en mi entorno. Dice aquí que esto viene por, eso es lo contrario, disminución de oxígeno en ciertas zonas del cerebro debido a la hiperventilación. Por un lado, hay zonas que se fortalecen o por así decirlo, también hay un exceso de oxígeno, pero otras se desatienden, como en el caso de algunas zonas del cerebro. Por lo tanto, hay dilatación de las pupilas que aumenta la visión periférica, facilitando así la percepción de posibles peligros. Este es el mecanismo de defensa que tenemos y que a veces puede sacarnos un poquito de encuadre, el percibir cosas de forma extraña o inusual. La visión también se está preparando ante este fenómeno de crisis en el pánico. Se está defendiendo el cuerpo, decíamos anteriormente. Temblor, pinchazos, parestesias, que todo esto tiene que ver con tensión muscular excesiva. Hay que relajar el cuerpo para también no intensificar el síntoma en relación a la tensión muscular. Esto es lo que lo provoca el síntoma de temblor, pinchazos o parestesias. Dificultad para pensar en la forma habitual. Cuando sentimos una emoción muy intensa como el pánico, la ira, estrés, se produce un secuestro emocional, como si algo nos detuviera y algo que nos bloquea, que nos causa una dificultad transitoria para pensar y actuar en la forma en que habitualmente lo hacemos. Esa es la forma normal en que funciona nuestra mente y es útil cuando afrontamos una situación de peligro real. Entonces, esta dificultad para pensar es parte también del mecanismo de defensa del cuerpo. Es un secuestro emocional, me bloqueo y no puedo pensar, pero dice aquí que esa es la forma normal en que funciona nuestra mente.
sí nos ayuda cuando afrontamos una situación de peligro real porque puede haber cierto enfoque que en un modo habitual no podríamos tener. Náuseas o molestias abdominales son efectos normales de la ansiedad en el sistema digestivo, no suponen ningún peligro y mejoran en cuanto se reduce la ansiedad. Y esta opresión o sensaciones extrañas en el cuerpo, sobre todo en la cabeza, disminución tiene que ver con la disminución de oxígeno en ciertas áreas del cerebro, contractura de cervicales que dificulta la irrigación sanguínea de la cabeza y que produce diversas molestias. Todo tiene que ver también con la cuestión de la irrigación de sangre, como pueden ver, afecta de sobremanera la forma en que respiramos. Este intercambio de oxígeno con las células de la sangre y el cuerpo es algo que pues nos afecta durante las crisis de pánico y disfraza algunos síntomas. Vemos aquí más adelante el cansancio, agotamiento, que es mantenimiento de los músculos estirados y tensos durante mucho tiempo. Por eso me siento cansado o agotado durante o posterior a la crisis de pánico. Mis músculos están restableciendo, se están relajando debido a esta cuestión de tensión. Falta de sueño profundo y reparador también es parte de acentuar este cansancio o agotamiento por las crisis de pánico. Y por último, cualquier sensación interna temida. La focalización de la atención en captarlas aumenta la percepción de cualquier sensación. Puedes comprobarlo, dice ahí. Además, dado que las sensaciones temidas en el pánico son las propias de la ansiedad, cualquier pensamiento de que supone un peligro pueden producirlas o incrementarlas. Esta es la cuestión de la atención, cómo entra la atención, la mente en este juego de conceptos de sensaciones temidas y que alteran o aumentan la producción de las mismas. Como pueden ver, todas estas sensaciones que vimos en el video de hoy tienen que ver con un aspecto de defensa del organismo y la causa real tiene que ver con la cuestión biológica, fisiológica del cuerpo y que tiene consecuencias en la parte mental, la parte emocional. Por lo cual vamos a continuar revisando este tema de cómo superar el pánico de Elia Roca. Corrijo, la semana pasada les mencioné que era Elsa, el nombre de la doctora, un error mío, una disculpa. Es Elia Roca, doctora en psicología en la Universidad de Valencia, que comparte este documento de cómo superar el pánico, incluso de forma autónoma, de forma consciente. Esto no, si una persona tiene algún daño neuronal, hormonal, no va a ayudar como tal estas medidas, ya tendríamos que verlo desde un contexto médico psiquiátrico. Pero si nosotros tenemos la capacidad de afrontar estas sensaciones de una forma consciente, todas estas herramientas de este conocimiento nos puede ayudar. Entonces vamos a continuar la siguiente semana viendo las interpretaciones catastrofistas y sus causas reales también. Y bueno, les recomiendo también ver el video del insomnio, que esto también juega parte, como veíamos en este video, juega parte importante y en contra de las crisis de pánico, el fenómeno del insomnio. Hasta aquí les dejamos, les deseo un bonito día, una bonita estancia en casa. Y cualquier cosa, cualquier duda, déjenme su comentario ahí abajo en el video. Por eso los estoy subiendo a YouTube, para que me dejen sus comentarios, sus dudas, si les gusta, si no les gusta, que haya retroalimentación. Eso es muy importante, les decía, para mí, para poder continuar dándoles temas de calidad en cuestiones de salud mental. Muchas gracias y me despido esperando verles pronto. Ojalá y así sea. Bendiciones a todos.